Somos de AFIL, del campo de estética de la liberación, y hoy hablaremos sobre la éstesis como fuerza vital y pluriversal. El filósofo de la liberación Enrique Dussel trabajó intensamente en principios de una estética que aún no han sido publicados, pero que algunos de nosotros ya conocemos un poco. Cuando el filósofo falleció el año pasado, a los 88 años, estaba terminando su libro inédito sobre la estética de la liberación. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que Dussel dejó muchas enseñanzas sobre la liberación de nuestras mentes, sobre una nueva comprensión filosófica y epistemológica que permitirá a América Latina desprenderse de su larga relación de dependencia con el imperialismo. Estas son las enseñanzas desarrolladas por el filósofo desde los años 70 en su filosofía de la liberación y continuadas por propuestas de descolonización del presente. También me gustaría destacar que el filósofo pasó sus últimos años sistematizando su pensamiento sobre algo que consideraba fundamental: una concepción de estética desde y para el sur global, o mejor, de aesthesis, que rechaza la concepción hegemónica de estética. La estética, o mejor dicho, la aístesis, es el último tema tratado por la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, y ya tiene mucho que decirnos, incluso estando formalmente inédita. Esto ya da indicios de la fuerza de atracción que tiene el complejo sistema de pensamiento del maestro, en función de la diversidad discursiva de su obra, pero también de los cruces y las relaciones teóricas existentes, lo que sugiere la riqueza de su obra, pero también de los cruces y las relaciones teóricas existentes, lo que sugiere la riqueza de una brecha que se abre, como él mismo nos lo mencionara en aquel primer encuentro sobre estética de la liberación en Chile, en el que dejaba claro haber abierto un hueco en el muro aparentemente infranqueable del pensamiento hegemónico, y sería a nosotros y a nosotras, sus alumnos y alumnas, a quienes nos corresponde continuar el camino liberador, sobre todo en las perspectivas abordadas en sus últimos días y otras que se seguirán creando. El concepto de estética proviene de aesthesis, un término que viene de los antiguos griegos. Y aunque tengamos una impresión bastante sofisticada de la antigüedad griega, de lo que románticos alemanes como Winckelmann definieron como la cuna de la civilización occidental, el término aesthesis en realidad tiene un significado bastante humilde, cotidiano y accesible a cualquier persona. En primer lugar, significa el gusto, aquel que todos tienen y que no se discute, porque cada uno sabe dónde encuentra lo que le da sabor a la vida, es decir, dónde encuentra fuerza vital. Y aquí necesitamos tomar muy en serio lo que estoy llamando cualquiera y cada uno de nosotros, porque se trata realmente de tomar en serio el gusto que una persona cualquiera y la vitalidad que esa persona encuentra en lo que le gusta. Si bien la estética se encuentra a conflictos teóricos muy particulares y con alto grado de complejidad, dada su naturaleza, lo cierto es que no se puede determinar una subjetividad en el gusto que llegue a un relativismo, ni a una supuesta totalidad que sería imposible de sostener. En todo caso, nos enfrentamos a la concepción del gusto situado que mediante el método analéctico permita acceder a la gran complejidad de experiencias sensibles y sobre todo conocer de aquellas formas de experiencia estética que han sido negadas históricamente mediante una concepción hegemónica del gusto bajo el amparo de la modernidad capitalista.
Fue Hegel quien desarrolló el concepto moderno occidental de estética, colocándola en un nivel superior, pero de un modo bastante excluyente, porque creó para su estética una plataforma de racionalidad occidental. Hegel daba un fundamento griego a la estética moderna cuando definía la belleza como imagen de la idea de una racionalidad expandida, pero cambiaba el sentido dado por Platón a la belleza y a la idea, pues para Platón, la concepción de belleza y la de idea no participaban de una distinción dualista cartesiana entre sensibilidad y razón. Para Platón, belleza e idea significaban algo cercano a lo que nosotros llamamos Dios. A partir de Hegel, la belleza estética se convierte en un momento intelectual, no es algo de la sensibilidad. Además, la experiencia de esa intelección exaltada, que es la experiencia estética de Hegel, depende del compartir de premisas occidentales. Y es esa experiencia estética disponible para algunos y no para cualquier persona, y no para cualquier cultura, y no para cualquier pueblo. Es esa la experiencia estética que pasó a ser considerada universal y civilizatoria. El concepto moderno de estética forma parte de las múltiples jerarquías de dominación que constituyen el racismo moderno como fundamento de la episteme moderna. En este punto de nuestra reflexión, necesitamos hacer que la estética entre en los terrenos de la historia, de la conciencia de la historia. En la modernidad, la belleza de la cultura dominante se impone como la belleza universal y los feos, que son todos los demás excluidos por los modelos occidentales de belleza, deben aceptar su fealdad. Después de aceptarla, deben intentar imitar, sin éxito, claro, ese modelo occidental de belleza. Y este es un camino de formación de la sensibilidad que nos toca profundamente, que nos destruye profundamente, produciendo en nuestras sensibilidades, en nuestras psiquis, mecanismos de autonegación, fobia y autoboicot. La rebelión de Frantz Fanon contra el racismo muestra cómo el racismo, es principalmente un criterio estético de culturas, razas y humanos diferentes de otros, menospreciados por otros, por quienes son dominados. Desde esta perspectiva, que es la fanoniana y también la dusseliana, sí hay criterios de gusto válidos para las culturas, para todas las culturas. El criterio de gusto es precisamente el de aesthesis, el de las formas de vida, el de las formas vitalicias, es decir, el de las formas de belleza que la vida encuentra para favorecer las distintas formas de vida. Este es el criterio liberador de la belleza, el de la fuerza vital. En este sentido, el gusto y la belleza son experiencias universales, es decir, necesarias para todos los seres humanos, culturas, pueblos, épocas, etc. Pero esos pueblos distintos entre sí, estas culturas distintas entre sí, solo pueden elaborar sus formas de belleza de maneras muy diversas e incluso conflictivas entre ellas. Y eso nos da una pluralidad de modos de elaborar formas estéticas que Dussel llamó pluriversalidad de la estética. Estas estéticas pluriversales son favorables a los modos plurales y distintos de los pueblos para crear formas de belleza que alimentan sus distintas formas de vida. En este sentido, las estéticas de los mayas, las estéticas de los aztecas, las estéticas de los incas, las estéticas de los chibchas, las de los pueblos amazónicos, por mencionar algunas estéticas tradicionales y antiguas, solo pueden ser muy distintas entre sí. Todas ellas
favorables a las formas de vida de estos pueblos. Y y es este beneficio a las diferentes formas de vida el criterio de gusto de belleza que Dussel llama pluriversal. Considerando estas nociones dusselianas, yo he estado pensando en los modos en que algunos autores de las literaturas del sur global recrearon el lenguaje de la fuerza estética de la vida, de la aesthesis. Compartir esta fuerza pluriversal de la aesthesis convoca a un mundo donde quepan muchos mundos. He reflexionado a partir de las lecciones de Dussel sobre cómo un autor como el brasileño João Guimarães Rosa excede la adecuación de la literatura a la historia occidental y a los modelos modernos de estética, al insistir en una emulación crítica de algo que la modernidad desechó. El sentido de una cosmovisión holística que contar historias asume para los mundos de los pueblos periféricos. En este sentido, hay especificidades relativas a las lenguas en que cada autor publicó sus historias, pues estos idiomas fueron introducidos en los territorios de sus países por colonizadores y luego fueron incorporados a las literaturas de estas naciones independientes. Y en este sentido, la recreación de la fuerza estética de la vida por algunos autores sensibles a la vitalidad de las lenguas, poetizadas de la manera en que los pueblos disfrutan de hablar y recreadas a partir de esa vitalidad, tiene un efecto de liberación, un efecto de aesthesis, de la manera en que lo definió Enrique Dussel. La estética de la liberación de Dussel nos inicia en un revelador despliegue de sentidos de la experiencia vital, que significa la aesthesis. Dussel percibe y rechaza críticamente el efecto reduccionista de la estética moderna. El filósofo propone otra experiencia, la de la aesthesis, que ocurre como una demora gozosa que sensibiliza la corporalidad humana exaltando su materialidad subjetiva. La aesthesis es una apertura al mundo desde la corporalidad viviente, una carnalidad sintiente, emocionalmente reveladora del acontecer de la vida humana y no humana. Así, rasgando el velo de la anestesia, privación de la aesthesis, se nos manifestará la presencia del otro, el sentir desde este suelo, habitar otros horizontes de sentido, otros ritmos y temporalidades, otras maneras de estar en el mundo. Esa experiencia vital me permitió la ampliación territorial de lo pictórico en el arte textil. Lo textil como cuerpo viviente se tiñe de su propia savia en la trama reticular de su cuerpo. Mi propio cuerpo, percibido o imaginado, puebla de símbolos el mundo para ocultar la desnudez y hallar el amparo bajo otro horizonte de vida plena. Lo interesante de esta estética de la liberación es que abre el camino a un nuevo tipo de humanismo, que difiere radicalmente del humanismo moderno, occidentalista. Este tipo de experiencia estética, la aesthesis, no es un instrumento de jerarquización y dominio de unas culturas sobre otras. Muy por el contrario, se trata de una nueva postura antropológica frente al otro, en la que el otro aparece como misterio, como algo que no puede presuponer ni mucho menos rebajar a partir de algo como mis escalas de valor. Esto exige una apertura radical hacia el otro que es colocado en una posición trascendental. Es decir, en lugar del movimiento trascendental hecho por la estética occidental, que es un movimiento de suplementación de la racionalidad moderna,
tenemos algo radicalmente diferente. El nuevo humanismo, supuesto en la estética de la liberación, coloca no la racionalidad moderna, sino al otro cultural en una posición trascendental. Esto nos exige una apertura hacia un otro que está en la exterioridad radical de la experiencia moderna. En este sentido, la estética es efectivamente una experiencia humana, antropológica, fundamental. O en los términos de Enrique Dussel, la estética, la aístesis, es una experiencia de fuerza vital indispensable para las distintas formas de vida y esta vitalidad tiene aún mayor trascendentalidad donde los mundos simbólicos favorecen conexiones cosmológicas equilibradas, es decir, nuevamente favorables a la vida humana, animal, cósmica. Gracias por su atención.